Continuamos hablando sobre el tema de corrupción, la corrupción política. Hablemos del modelo tradicional de captura. Este modelo ha sido estudiado por World Economic Forum en el Global Report y a través de una encuesta en la que en otras muchas cuestiones se preguntó a líderes empresariales y a empresas que fueron encuestadas de 102 países la frecuencia con que diferentes formas de corrupción política se manifestaban en su país. La primera pregunta estaba relacionada con la frecuencia de los sobornos a políticos como instrumento para influenciar la elaboración de políticas en su país. Ante esa pregunta, la respuesta de los empresarios indicaban que solo en el 27% de los países dichos pagos no ocurrían nunca o casi nunca. España estaba entre esos afortunados países, mientras el 17% reflejaban que tales pagos eran normales o muy normales. Argentina, República Dominicana, que caían en este grupo. La segunda pregunta se relacionaba con la frecuencia de las donaciones ilegales a los partidos políticos a cambio de influenciar políticas. En este caso, las respuestas que indicaban que tales acciones eran raras o muy raras quedaban en un modesto 18%, pero las respuestas que reflejaban que tales acciones eran comunes o muy comunes ascendían al 41%. España, en este caso, quedaba en un estado intermedio, ni raras ni comunes. Finalmente, la tercera pregunta se refería a la frecuencia con que las donaciones legales a los partidos políticos tenían influencia directa en los resultados de las políticas públicas. En este caso, en el 89% de los países se consideraba que el impacto era alto o moderado en España o Estados Unidos incluidos, y solo el 11% lo veían como bajo. La conclusión global de esta encuesta es que la captura de las políticas a través de pagos legales o ilegales es muy frecuente, lo que explicaría la mala imagen de los políticos que tantas veces vemos reflejadas en las encuestas. Una política capturada es una política que no se construye pensando en el interés general, sino en intereses parciales o insolidarios. Existen dos ámbitos de política donde la captura a través de pagos ilegales es bastante frecuente. Una es la política de defensa, y dentro de ella la compra de armas. La otra es la política energética y dentro de ella la industria del petróleo. La compra de armas reúne todas las condiciones para que exista corrupción a gran escala, incluso en la Unión Europea. En primer lugar, se caracteriza por el secretismo en las decisiones y en sus fundamentos. También en segundo lugar, es un ámbito donde la apelación a la seguridad nacional permite obtener un ámbito de discrecionalidad y opacidad mayor que en casi todo el resto de las unidades del gobierno. Tercero, la estrategia de control del mercado por parte de las empresas arrastra a una competitividad que incentiva las conductas corruptas. Las empresas europeas, por ejemplo, tienen que luchar mucho para conseguir contratos en mercados donde las empresas estadounidenses tienen un control casi exclusivo, muchas veces gracias a las presiones diplomáticas. Cuarto, la complejidad de los contratos y la cuantía de los mismos en este ámbito es mayor que en otros negocios, pues la sofisticación del material existe un conocimiento experto del tipo de armas que se compran o venden y es más difícil fijar precios tipo. Y a la complejidad también contribuye la presencia de acuerdos opacos, con contraprestaciones, offset, que facilitan los acuerdos. Por ejemplo, la inversión en una empresa del país receptor que fabrica componentes útiles para los carros de combate comprados. Quinto, es normal el uso de oficinas de negocio locales en las que personas nacionales del país comprador utilizan métodos dudosos para conseguir los contratos. Posteriormente, lo normal es que las empresas productoras, cuando surge el escándalo, se laven las manos y adopten la estrategia del avestruz, es decir, que afirmen que ellos no conocían nada de los problemas de soborno existentes en el país correspondiente, problemas que eran debidos a la actuación de los representantes locales de la empresa representantes. Por cierto, contratados específicamente para saltarse las leyes del país productor y así exculpar a los responsables verdaderos. Finalmente, la extensión del problema de las revolving doors, es decir, la salida de actores clave del Ejecutivo o la Administración con el fin de incorporarse a una gran empresa de fabricación o consultoría con la que tenían relaciones de control o regulación, mientras eran funcionarios o altos cargos. En Gran Bretaña,
Se han producido unas 2.000 excedencias de este tipo, es decir, 2.000 funcionarios que trabajando en puestos de responsabilidad en el ámbito de la política de defensa han pasado después a trabajar en empresas privadas, dedicadas a la fabricación de armas, donde sus salarios eran muy superiores. Un ejemplo fue el de General Larry Welch, ex jefe de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien fue administrador de una gran empresa armamentística, CACI. Ese mismo general, en el 2003, fue el encargado de evaluar imparcialmente un proyecto de armamento por valor de 150.000 millones de dólares que precisamente recayó mayoritariamente en CACI. Los efectos de la corrupción en el negocio de la compraventa de armas son muy graves, pues se produce una financiación excesiva de un tipo de política que drena recursos para hacer frente a necesidades mucho más urgentes. También genera inestabilidad regional, pues la compra de armas por parte de un país incentiva a sus vecinos a armarse también. La escalada de gastos militares en Pakistán, en la India, sería un ejemplo de ello. Además, llega a producir desestabilización de regímenes y golpes de Estado como consecuencia de la deslegitimación que genera. En Sudáfrica, la captura de las decisiones de compra de armas fue uno de los escándalos más importantes del post-apartheid. En total, se gastaron unos 9.000 millones de dólares en compra de aviones y fragatas para defender a Sudáfrica de vecinos que no suponen ninguna amenaza real para el país. En las prácticas corruptas están implicados desde el portavoz parlamentario del African National Congress, Tony Jengeni, hasta en su momento ministro de Defensa, Joe Modis. Todo ello mientras faltan recursos para combatir la brutal epidemia que surgió, el SIDA. En cuanto a la industria petrolera, la corrupción se produce esencialmente en la compra de licencias de extracción. No obstante, el caso de Elf Aquitaine muestra que las compañías petrolíferas pueden utilizarse políticamente no solo para adquirir espacios nuevos de extracción, sino para otras muchas actividades. Elf era una empresa pública francesa, hasta 1994. Una empresa donde recalaban funcionarios de élite durante un tiempo, política de Estado. Él usó sobre todo Gabón como centro de operaciones. Allí sostuvo durante decenios a su corrupto presidente para asegurarse una base de operaciones en África. En Gabón, un país rico en petróleo, se concedieron a él licencias de extracción muy generosas a cambio del mantenimiento del régimen. En Gabón, a través de bancos, pocilga, se ocultaban sobornos, se mantenían cuentas opacas y se compraban mercenarios y armas para asegurarse otros acuerdos de extracción y para intervenir geoestratégicamente en África. El proceso a Elf, llevado entre otros jueces por Evan Jory, ha permitido conocer que mediante esta empresa las autoridades francesas intervinieron en la compra de decisiones en más de 12 estados. Además, la empresa sirvió para financiar rutinariamente a los grandes partidos franceses y a sus servicios secretos. En conjunto, la corrupción en la industria petrolífera, los bancos con cuentas opacas, el blanqueo de capitales fruto de negocios ilícitos y el tráfico de armas se juntaron en el caso Elf, desatando la indignación internacional contra estas prácticas. De ahí que tanto para el negocio de las armas como para el petróleo se demanden internacionalmente, especialmente por la ONG, como transparencia internacional, al menos 3 tipos de medidas. Primero, el cumplimiento de la Convención de la OCDE contra el pago de sobornos en el extranjero. En segundo lugar, el mejor control de las licencias de exportación por parte de los gobiernos en estos 2 ámbitos, armas y petróleo, exigiendo el compromiso de la dirección de las empresas de que no se pagan sobornos y de que se ha constituido un departamento interno de control de la exportación. Tercero, el impulso de medidas como el que publicita lo que pagas, por virtud de la cual los órganos reguladores de los gobiernos obligan a las empresas petrolíferas a que firmen un acuerdo por el que se comprometen a exponer públicamente lo que pagan en impuestos y otros gastos en los países donde intervienen, medidas en sí insuficientes, aun cuando suponen un avance en este complejo mundo.
Junto a estos ejemplos de pagos ilícitos para capturar decisiones, también existen supuestos en los que el pago es lícito, pues se incorpora a la financiación de campaña electoral. Un ejemplo de este tipo de situaciones nos lo ofrece el caso Enron. La gigantesca compañía energética tejana empezó a tambalearse en el año 2001 y finalmente fue declarada en bancarrota. Pero los datos demuestran que esta situación solo se podría haber producido, como se produjo, si los órganos reguladores de Washington hubieran cerrado los ojos a la evidencia de ciertos hechos. Y esta incompetencia inducida tiene un origen. Enron, directamente o a través de sus empleados, había donado unos 6 millones de dólares a campañas electorales de congresistas y también a las presidenciales en los últimos 13 años. El juego político les había servido a sus dirigentes para mantener un conjunto de actividades que implicaban un claro fraude a sus accionistas. Otro supuesto es el de captura por intimidación. Este es el que se produce cuando existe intimidación. El mejor ejemplo es la intimidación mediática. Por ejemplo, Berlusconi, presidente del Consejo de Ministros italiano, que durante un tiempo fue el líder de la oposición. No obstante, en todo momento había coincidido la política de medios en Italia. Gómez y Travaglio. 2004. Su monopolio televisivo era un arma intimidatoria formidable. En los últimos 20 años, que ya estuviese en el gobierno, ya en la oposición, ya dentro o fuera del Parlamento, nunca se ha pasado una ley en materia de televisión, incluso de justicia, que le desagradara. Desde los decretos Craxi, Salva Fineves, de 1984 al 85, a la ley Mami, de 1990, pasando por la ley Maccanico, de 1998, demuestran el peso de Berlusconi incluso con el gobierno del Olivo, en la configuración de normas sobre televisión o justicia en Italia. La razón de ese peso, la fuerza intimidatoria de la televisión en sus manos. Y otro ejemplo sería la captura burocrática. En estos casos lo que se sucede es que la burocracia usa su veto informativo, negar información importante a los decisores políticos, o su veto decisorio, ralentizar la implantación de medidas para evitar políticas que atenten contra sus intereses y mantener el control de ciertas decisiones. Por ejemplo, en México, la Dirección Federal de Seguridad pasó entre 1961 al 81 y de 50 a 3.000 empleados, que a su vez controlaban 10.000 informantes. Para ello exageraron sin recato las amenazas a la seguridad del Estado y dejaron florecer o prolongaron artificialmente la rebelión guerrillera y terrorista, con lo que justificaron su existencia y su prestigio como órgano represor. En países como España, donde el sistema de cuerpos tiene aún vigencia, aunque se mezcle con un sistema de puestos, la captura burocrática es bastante común. El modelo de organización por cuerpos, conjunto de funcionarios que ingresen siguiendo el mismo proceso y que realizan funciones análogas, implica que conviven dos lógicas: la de la organización, con su misión y objetivos, y la de los cuerpos, sobre todo los superiores o más prestigiosos, con la suya. Los cuerpos superiores son grupos de interés que intentan sobrevivir y alcanzar cotas de poder cada vez mayores en las organizaciones donde se sitúan e incluso en otras afines. Ello, pues, implica que la definición de nuevos objetivos para la organización puede estar influenciada por los intereses de un determinado cuerpo, pero, aunque no fuera así, lo cierto es que habrá una lucha de poder entre los cuerpos superiores por ver quién domina la nueva estructura creada para cumplir los objetivos. La ventaja fundamental del modelo de cuerpos es el que el prestigio de ellos depende de que sus miembros tengan una preparación excelente y unas competencias inigualables por otros cuerpos, circunstancia que hace que los procesos selectivos no estén politizados y sean bastante objetivos, además de rigurosos. Sus desventajas son bien conocidas. Por una parte, intentan controlar monopolísticamente la definición de políticas en el sector donde se sitúan. Además, su control de los procesos selectivos puede degenerar en comportamientos endogámicos. También los procesos selectivos se realizan sin información relevante, pues no se conoce el puesto concreto a veces ni la organización donde tomará posesión que va a desempeñar el candidato,
lo cual provoca que se tienda a demandar mucho conocimiento general y que no se controlen ni las habilidades ni las actitudes necesarias para ocupar los puestos definitivos finalmente. El control de rendimiento entre miembros del mismo cuerpo suele ser deficiente, por razones de diferencia y malentendido compañerismo. Por ejemplo, en España, el cuerpo diplomático controla administrativamente la política de cooperación al desarrollo español. Ello implica que los valores y prioridades de los diplomáticos permean esta política, como quiera que sin ellos la política no podrá implantarse. La opción gubernamental puede ser la de mantener al cuerpo controlando la implantación de la política y asegurándole puestos en la estructura de la cooperación que eviten la pérdida de información y el control de los recursos por parte de sus miembros. O puede ser la confrontación con tal grupo de interés. En España es muy normal que se evite la confrontación con cuerpos poderosos, esté el gobierno que esté, máxime cuando el propio Ejecutivo está conformado en gran parte con miembros de diferentes cuerpos de élite. De ahí que se pueda optar y se opte por dejar el control administrativo de la cooperación en manos del cuerpo diplomático. Todo ello, aunque para el citado cuerpo la cooperación sea una actividad secundaria a sus actuaciones. Si el gobierno intentara crear un cuerpo especializado que realizara y controlara estas actividades, la oposición de los diplomáticos sería muy fuerte. Pero, además, haría al Ejecutivo entrar en una batalla en la que la pérdida de información, los bloqueos de implantación y las dilaciones pondrían en riesgo la eficacia gubernamental en la política exterior. De ahí que se opte normalmente por ceder poder a los cuerpos y admitir ciertas capturas en el aparato del Estado. En muchos casos, considerando los pros y contras de la confrontación con los cuerpos, puede ser una solución sensata evitar esta, por lo que no debería considerarse corrupción política la cesión de espacios administrativos a los cuerpos, pero en otras ocasiones esto no es así, y la actitud del gobierno y o de los cuerpos expresa un claro ejemplo de corrupción de la política.